¿Qué tal? ¿Cómo está usted? El día de hoy vamos a iniciar una nueva telecapacitación. Y es por ello que la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de la unidad de telesalud, le da la bienvenida. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de la licenciada especialista Miriam Guamaní. Ella labora en el servicio de otorrinolaringología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Abordará el tema nasoangiofibroma, cuidados de enfermería. La actividad académica virtual es transmitida además por nuestro canal de YouTube, lugar donde quedará grabado a fin que usted tenga una vía de consulta constante sobre este importante tema. El enlace podrá luego apreciarlo a través del chat de esta ponencia. Recuerde que puede realizar sus preguntas vía chat o WhatsApp, donde nuestra profesional resolverá sus inquietudes. Estimado profesional, dejamos con usted a la licenciada especialista Miriam Guamaní del Servicio de Otorrinolaringología. Adelante, licenciada. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya hicieron mi presentación, soy la licenciada en enfermería Miriam Guamaní Vilca del Servicio de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello. El día de hoy vamos a tener el tema de nasoangiofibroma, cuidados de enfermería. A ver, no sé qué pasa con mi cámara que no quiere compartir. Cuidados de enfermería. Entonces, comenzando nuestro tema, tenemos aquí, para ilustrarnos, una tomografía y donde han colocado el tumor que han extraído los médicos. Bueno, comenzamos con el tema. ¿Qué es un nasoangiofibroma? Es un tumor benigno nasofaringeo altamente vascularizado de tejido fibroso. Hay que descifrar cada palabra. Tumor benigno. ¿Qué es un tumor benigno? Bueno, es un crecimiento descontrolado de las células que está cubierto por una capa fibrosa. En este caso, por lo que el tumor es un tejido fibroso. Nasofaringeo. Bien, acá tenemos una imagen para ubicarnos y poder entender al paciente qué es la nasofaringe. Acordémonos que la faringe comienza en las fosas nasales y termina donde comienzan las vías respiratorias y digestivas. Entonces, desde acá hasta acá es la faringe. La faringe se divide en tres porciones. Nasofaringe, que termina donde comienza la orofaringe o garganta, y la orofaringe termina donde comienza la laringofaringe o hipofaringe, hasta donde comienzan, como les dije, las vías digestivas y las vías respiratorias. Entonces nos vamos a centrar en lo que es la nasofaringe. Como ven en esta imagen, el tumor se encuentra en esta zona, nasofaringe. Bien, altamente vascularizado. ¿Por qué es altamente vascularizado? Porque si este tumor se encuentra aquí, coge arterias que son las ramas de la arteria carótida. Por ejemplo, puede ser la arteria maxilar. Este tumor se va a nutrir de esa arteria maxilar. Va creciendo la arteria palatina, si va llegando más allá, la arteria oftálmica y así todas las arterias que se encuentren alrededor del tumor. Un tejido fibroso. El tejido fibroso o conectivo, que es un tejido que sirve para los órganos de soporte, está compuesto de proteínas y de colágeno y otros componentes. Este tejido podríamos observarlo en los tendones, los ligamentos, o si queremos verlo ya directamente podríamos hacer un ejemplo, como siempre les digo, en el hígado del pollo, esas fibritas blancas que tiene el hígado del pollo, ese es un tejido fibroso conectivo. De eso está compuesto nuestro tumor, el nasoangiofibroma. Alta morbimortalidad por la hemorragia y la destrucción del patrón local, por el patrón respiratorio, por el patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento, ¿qué quiere decir? Este tumor va a crecer, y si encuentra hueso en la zona donde está creciendo, lo va a fracturar, lo va a empujar, así como el ojo y toda la zona que encuentre ahí, es un tumor destructivo. Rompe huesos, mueve los órganos hacia los otros lados para ocupar ese lugar. Entonces, es por eso que se le llama, y bueno, el sangrado que produce, ¿no? Es un tumor, acuérdense, bien nutrido, entonces produce gran sangrado. La presentación es casi exclusiva de adolescentes masculinos entre 14 y 18 años. Bueno, en realidad vemos, en la práctica vemos pacientes hasta desde los 11 años hasta los 18 años. Me comentan mis colegas, las antiguas, que en el servicio han habido, una vez han visto un caso de un niño entre 4 y 5 años y así como una niña adolescente, una adolescente mujer, son los únicos casos. El tiempo que tengo en la hospitalización no he llegado a ver ese tipo de casos, pero sí en los varones, como dice acá en la teoría. Las causas, como todo tumor, es desconocida. Pero en estos tumores han encontrado células, proteínas que son receptores androgénicos.
En la mayoría de los tumores, por eso piensan que es más que todo un problema hormonal. Los signos y síntomas. Bueno, acá han puesto unas figuras, una obstrucción nasal unilateral, o sea, una de las fosas nasales va a estar obstaculizada o obstruida, casi exclusiva, como les digo, del sexo masculino en varones adolescentes. Y las epíxtasis o sangrado nasal a repetición. Esto es una triada. Nosotros vemos un niño en el servicio y el médico hace su diagnóstico, ¿no? Pero nosotros vemos con esas características y ya podemos sospechar de que es un niño con nasoangiofibroma. Dentro de otros síntomas tenemos la rinorrea unilateral, si el niño empieza, digamos, a resfriarse o algo así, un solo lado le empieza a destilar la fosa nasal. Hipoacusia, el niño no percibe bien los sonidos, porque el tumor empieza a crecer y empieza a ocluir esas zonas, igual que la cefalea. Ahorita tenemos un paciente que hay días en que presenta sus cefaleas. El dolor ocular, va a empujar el ojo, entonces va a presentar dolor ocular. También tenemos el dolor de oído, el edema facial, porque el tumor va a crecer y va a salir hacia afuera, hacia la parte frontal. Tenemos también la anosmia. El paciente no va a percibir bien los olores, por lo mismo que el tumor está empujando, pues no, esa zona está ocluyendo toda la fosa nasal de un lado. La exoftalmia, como les digo, el ojo va a ir saliendo hacia afuera, se va a ir empujando por el tumor. La nariz ancha, achatada y desviada. Es por el mismo tumor también que va cambiando la fisonomía del rostro. También otras son las infecciones sinusales, las infecciones óticas, las infecciones oculares. El paciente respira por la boca. El tumor se puede apreciar a veces por la parte inferior del paladar. Se puede observar el tumor como está ya poniéndose un edematoso. Y el ronquido, la rinolalia acentuada y el apnea, sobre todo durante el sueño. El paciente ronca como si fuera un adulto, por lo mismo que está obstaculizada la fosa nasal. Entonces, muchas veces los pacientes que se encuentran alrededor, o las mamás o los niños pequeños, no toleran estar con niños así, ¿no? Aquí hay unas imágenes que he podido descargar, podemos ver a los niñitos. Características su carita. Ven acá el niño, tiene una exoftalmia con una ptosis palpebral. El párpado está caído, leve edema del rostro. Acá está mucho más marcado el edema del rostro o el empuje del tumor en mi cara de un lado. Acá también tenemos un niño, miren, acá la nariz está, como les decía, achatada, ensanchada y hacia un lado desviada, igual que con este niño. Está un poco desviada, igual que el ángulo de la boca también se ve diferente al otro lado y el ojo también con una isoftalmia. Mayormente esa es la fisonomía de nuestros niños. Tenemos una clasificación que utilizan los radiólogos para clasificar en qué grado se encuentra el tumor. Esta es la tabla de Andros Fish. La otra tabla es la clasificación del estadiaje de Chandler. Esto utilizan los médicos de otorrino y de cabeza y cuello. Es para clasificar en qué grado se encuentra el tumor. Tenemos el grado 1 y el grado 2, donde lo opera el servicio de otorrino vía endoscópica nasal. Y en el grado 3 lo opera los cirujanos de cabeza y cuello. Y cuando está en el grado 4 lo opera neurocirugía y cabeza y cuello. En el grado 1 está la nasofaringe, se encuentra el tumor en la nasofaringe. En el grado 2 se encuentra ya un poco hacia la cavidad nasal y el seno esfenoidal. En el nivel 3 ya se extiende a otras estructuras como el maxilar, seno himoidal, fosa pterigomaxilar, la fosa infratemporal, la órbita, el cuello. Y en el grado 4 es a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene un paciente a nuestro servicio, ya sea por emergencia o por consultorios? El paciente, una vez hospitalizado, el médico realiza lo que es la embolización a través del neuroradiólogo. Entonces, al día siguiente, o puede ser hasta 48 horas, aunque algunas veces cuando no se consigue cama, vemos que los pacientes están hasta 5 días para realizarse la cirugía, previamente la embolización. Entonces, cuando ya está embolizado el paciente, el otorrino hace la cirugía transnasal, vía endoscópica. Y cuando es el paciente por cabeza y cuello, en los grados que se mencionó anterior, lo hacen por vía cirugía Lefort 1, que es la exéresis del tumor por cavidad abierta. Acá tenemos lo que es la embolización. Vamos a explicar un poquito lo que es la embolización. Es la introducción de diversas sustancias a través de un catéter por vía intraarterial, cateterismo, que generalmente es femoral, que llega hasta el tumor donde se inyecta una sustancia que ocluye de forma parcial o total los vasos sanguíneos. Esto es guiado por rayos X. ¿Quién lo realiza? El neuroradiólogo utiliza la sustancia embolizante Onyx o Coils y al finalizar comprime la zona de acceso. Bueno, acá vamos a ver la figurita cómo es más o menos.
Ven, el médico radiólogo utiliza microcatéter, catéter para poder ingresar por la arteria femoral y llega con el catéter hasta la zona donde está ubicado el tumor. Entonces, cuando llega el tumor, inyecta la solución, Onyx mayormente, y esto al hacer contacto con la sangre produce un coágulo y ocluye la alimentación de ese tumor. Entonces, el médico tiene un promedio de 48 horas para poder realizar la cirugía, porque ese tumor no va a estar siendo alimentado por la arteria. Acá podemos ver cómo está alimentado el tumor antes del procedimiento. ¿Ven? El tumor está bien cargadito de vasos. Cuando ya han realizado el examen, ya no hay el procedimiento, ya no hay tantos vasos sanguíneos. Es más fácil porque los médicos puedan realizar la cirugía. Después del procedimiento, el médico coloca gasas en la zona de acceso, comprime en este caso está con tensoplast porque es una imagen bajada, pero es esparadrapos. Ponen así como se ve acá los esparadrapos bien presionados para evitar el sangrado. Siempre es controlar el pulso pedio y las acciones de enfermería. En este caso, es la inmovilización del miembro inferior en la zona de abordaje durante 24 horas. El paciente tiene que controlarse de las funciones vitales, sobre todo la presión arterial y la frecuencia cardíaca, porque puede estar sangrando el paciente y entonces estos signos vitales son los que más nos van a alertar. La valoración de la coloración, la temperatura y el llenado capilar. Puede producirse un trombo, puede estar muy presionada la zona y entonces puede ser que ya no haya buena irrigación de la parte distal, por eso hay que valorar siempre esto. Verificar el apósito compresivo. Hay que ver si es que hay hematomas o hemorragias. Eso no quiere decir que voy a sacar el vendaje y voy a revisar a ver si hay un hematoma o una hemorragia. No. Externamente se va a ver si es que hay una hemorragia o el hematoma va creciendo y se va a ver por los bordes del vendaje. Entonces siempre hay que estar alerta con ellos. El reposo absoluto es 24 horas. El paciente va a permanecer en cama, se le va a dar todo en su cama. No puede levantarse durante 24 horas cuando ya se retira el vendaje. Comprobar la presencia de los pulsos. Como les dije, el pulso pedio, el pulso popliteo, son los pulsos distales para poder valorar una buena irrigación del miembro afectado. Reiniciar la dieta después de 4 horas del procedimiento. Por lo general es lo que indica el médico, el paciente post-anestesia. Acá podemos ver una cirugía biendoscópica por otorrino. Como les dije, el médico realiza el procedimiento a través de las fosas nasales para poder retirar el tumor, una exéresis. Acá está ingresando, ha ingresado por la fosa nasal, ha llegado el tumor, se ve cómo esto sangra, está extrayendo el tumor, como se ve. Acá ya está avanzando más afuera, en la fosa nasal, y logra extraer el tumor. ¿Cómo queda nuestro paciente? Nuestro paciente, ¿qué es lo que le hacen? Hay que saber cómo está nuestro paciente para poderlo atender. Cuando el médico terminó la cirugía, ya es el de otorrino, coloca una sonda Foley, como se ve acá. Bueno, este no es un paciente de naso, pero así se le ve el paciente. Le colocan una sonda Foley, y el globo de la sonda es insuflado donde ha estado ocupado por el tumor. Entonces en esta sonda, en esta parte de acá le colocan unos hilos para que la sonda no caiga hacia atrás, a la parte posterior. Entonces esta sonda tiene que estar fija con un hilo y eso hay que verificarlo siempre. También va a tener tapones nasales, como ven acá. Igual, va a tener sus gasas que están por toda la fosa nasal como un taponamiento nasal para evitar el sangrado. Esto es lo que hay que observar siempre, que esas gasas no estén sangrando. Esa es la cirugía que realiza otorrino. En cuanto a la cirugía que realiza cabeza y cuello, como les expliqué anteriormente, lo realiza a través de la cirugía Lefort 1. Esa es la técnica que utilizan ellos. Es un procedimiento que se realiza para movilizar el maxilar superior. Realizan una fractura. Como vemos acá en la imagen, cortan de un lado el maxilar superior hasta el otro extremo para poder visualizar y poder ingresar hacia el tumor. Acá vemos que están realizando el corte, avanzan con el corte y acá ya es el corte terminado, empiezan a retirar el tumor, como ven. ¿Ven? Y termina la cirugía después de retirar el tumor y vuelvan a realizar el cierre con materiales quirúrgicos que son solicitados antes de la cirugía. Acá está el tumor que se ve más o menos aproximadamente 15 centímetros. Ven que la coloración del tumor fibroso. ¿Cómo queda nuestro paciente cuando es de cabeza y cuello? Queda con tapones nasales que van a ir en la parte anterior, o sea, en las fosas nasales, y en la parte posterior, que es, acuérdense el lobito donde estaba, ahí va a quedar lleno de gasas, un bollo de gasas. Este bollo de gasas va a ser amarrado con 2 hilos. Cada hilo va a salir por una fosa nasal. Los médicos a veces a la fosa nasal en el tabique luego realizan un amarre del hilo
para que no pueda regresar. Antiguamente lo realizaban hacia la frente, jalaban los hilos hacia la frente. Y le colocan también ese bollo otro hilo que va a salir por la boca. O sea, da a entender como que la gasa está suspendida, 2 hilos arriba y un hilo abajo. Entonces, estos hilos siempre hay que estarlos vigilando, porque este hilo, si se suelta, el hilo superior está cogiendo el tapón posterior, entonces puede llegar a la garganta y el paciente se puede aspirar. El hilo que se encuentra en la boca, que se fija hacia la mejilla, también hay que vigilarlo bastante, porque este hilo le va a servir al médico para poder jalar las gasas por la boca. Entonces, bastante supervisión con esto. Aparte, el paciente tiene también sus tapones nasales, como en otorrino, igual. Tiene gasas que van hasta la parte, toda la fosa nasal, que están comprimiendo un posible sangrado. Externamente, los médicos le ponen unas gasas que pueden ser cambiadas por nosotras para poder visualizar qué tanto sangra también el paciente si se presenta sangrados. Entonces, estas gasitas siempre hay que estarlas revisando. Como ven, el paciente le realizan una intubación submentotiana porque ellos no les pueden entubar por cavidad nasal ni cavidad bucal, están trabajando en esa zona. Entonces, el paciente queda con un cortecito submentotiano. En el preoperatorio, ¿qué utilizan los médicos o las enfermeras? También tenemos que estar pendientes, igual que los médicos. Los exámenes prequirúrgicos en laboratorio, por ejemplo, el examen de orina, hemograma, tiempo de coagulación y sangría, perfil de coagulación, HIV, hepatitis B, TGE, TGP, TGO. Esos exámenes en cuanto a los exámenes de sangre. Radiografía de tórax. Si el paciente le han pedido sus topografías, su resonancia magnética, panagiografías, otros exámenes también los tiene que tener todos archivados o en el PAC, ¿no? Le piden 5 a 10 unidades de sangre, plasma fresco congelado y plaquetas. Estos pacientes en sala de operaciones pueden utilizar 5 unidades de sangre, hasta una oportunidad utilizaron 15, y me acuerdo que tuve de todo 15 unidades de sangre. Entonces siempre el paciente tiene que tener eso, hay que estar pendientes con el familiar, hablar, preguntar a la mamá si realizó sus depósitos para el día de la cirugía. Disponibilidad de cama UCI. Por esto mismo es a veces que el paciente se retarda, se le emboliza todo y no se logra conseguir la cama al momento. El paciente después de la operación va a bajar a UCI. Entonces la disponibilidad tiene que haber. Entonces el médico envía una interconsulta el día anterior a la cirugía y el mismo día de la cirugía para confirmar la cama. Consentimiento informado. Tiene que haber firmado el médico, así como la madre, el consentimiento para la cirugía y el consentimiento para anestesia. El riesgo quirúrgico que lo da el pediatra y la evaluación por anestesiología. Con todo esto, nuestro paciente puede subir a sala. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, tenemos el dolor agudo relacionado con la herida operatoria por la intervención quirúrgica, evidenciado por la escala de dolor numérica mayor a 5. En este caso, el paciente permanece en UCI de 1 a 3 días, dependiendo cómo evoluciona, y algunas veces baja con la bomba elastomérica. Algunas veces el paciente tenemos que hacer el pedido con los médicos para que sea evaluado por paliativos, para poder manejar morfina. Entonces, en estos pacientes hay que controlar las funciones vitales constantemente, valorar la escala del dolor, valorar los signos del dolor, si es que hay taquicardia, foresis, agitación. Tampoco vamos a esperar que el paciente llegue a esto, pero hay que valorarlo. Administrar el tratamiento analgésico indicado según la prescripción médica, brindar un ambiente tranquilo, adecuado, con distractores y permanencia de la madre, que es un bastante apoyo para nosotras. Valorar el efecto del analgésico. Por lo general, estos pacientes se les pone en una sala que tenemos adelante, en el primer ambiente, que es para 2 pacientes, donde tiene un televisor y donde el paciente está más tranquilo porque no hay mucha bulla, muchos pacientes dentro de la sala. Entonces está dentro de favorecer la tranquilidad del paciente y disminuir el dolor. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con taponamiento antero-posterior, manifestado por periodos de apnea durante el sueño. Bueno, el paciente va a tener periodos de apnea antes y después de la cirugía, igual, porque ellos siempre van a estar primeramente o con el tumor que les ocluye o posterior con los tapones que le van a realizar. Entonces el paciente tiene un patrón respiratorio con su apnea bien marcado, sus ronquidos. Entonces, en nuestras acciones es vigilar siempre la frecuencia respiratoria, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. También colocar la cabecera entre 30 y 45 grados para que el paciente se le facilite la respiración, control de saturación de oxígeno y demás funciones vitales, verificar los hilos de sujeción de las fosas nasales y, bueno, valorar el patrón respiratorio del paciente. Bueno,
Acá el paciente muchas veces se despierta, se sienta y se vuelve a echar y en eso así transcurre su día. Entonces también otra de las cosas sería pues estar en pendiente con la madre. La madre nos ayuda bastante, nos dice, niñito está así o está mal. Entonces siempre hay que estar pendiente y hay que brindarle esa confianza al paciente, decirle estamos acá, todo momento. Deterioro de la deglución relacionado con obstrucción mecánica, evidenciado por los tapones anteros posteriores. Bueno, sí, ellos para deglutir los alimentos, cuando tragan un alimento, sienten que se tragan las gasas, que se les quiere salir algo. Ellos dicen algunas veces, no sé, siento que algo tengo acá que lo quiero tragar. Entonces, por eso mismo que los cuidados de enfermería tenemos que tener bastante bien los lavados de manos después de cada procedimiento, antes y después, así como las medidas de bioseguridad, asepsia. Registrar la cantidad y el tipo de alimentos ingeridos durante el día, el peso diario del paciente, coordinar con nutrición para una fórmula especial, por lo general es una fórmula polimérica y una dieta licuada. Hay que administrar la fórmula de manera fraccionada con ayuda de sorbete o cuchara. El paciente no puede comer muy rápido, hay que tener paciencia, lo va a hacer despacio, pero sí logran alimentarse. El trastorno del patrón del sueño relacionado con tapones anteroposteriores por informe de sensación de asfixia, periodos de apnea y sueño interrumpido. Bueno, el patrón del sueño, como les decía, ya ellos tienen bastante alteración, porque no que no pueden respirar, se respiran constantemente en la noche. Entonces hay que fijarnos también en los tapones. No puede ser que se esté soltando, hay que estarlo mirando. También hay que permitir la compañía de la madre o familiar porque con ellos vamos a trabajar bastante. Comunicar al paciente que estaremos con ellos cuidándolos para que no tengan ese miedo, ese temor de que les pueda pasar algo. Hay que brindarles un ambiente agradable y mantener la posición semi-Fowler durante la noche. Trastorno de la imagen corporal relacionados con efectos de la cirugía, el edema del rostro y labios, taponamiento nasal, evidenciado por ocultar o taparse el rostro. Los niños, desde el día que llegan, ellos están ocultando el rostro, ya sea con una capucha, tratan de relacionarse menos. Entonces, hay que conversar con ellos, comunicar al paciente sobre el procedimiento que se ha realizado, o sea, cuando ellos recién llegan, el temor de que les vean la cara, y después de la cirugía han visto cómo salen, también es eso, tienen como vergüenza de que les vean así. Entonces, comunicar al paciente que eso es un efecto corto y que todo regresará a la normalidad después de la cirugía, de los efectos de la cirugía, darle bastante confianza, seguridad y apoyo emocional. Deterioro de la comunicación verbal relacionado con los tapones nasales, evidenciado por la rhinolalia, la ronopatía. Bueno, en este caso hay que motivar al paciente que nos exprese sus necesidades, porque el paciente de todos modos se siente, sabe él que tiene una dificultad para comunicarse, porque algunas veces otro niño sin querer puede decir, ¿qué? No te entiendo lo que me estás diciendo. Entonces lo podemos motivar para que ellos expresen sus necesidades a través de las mímicas, a través de la escritura, o tenerle paciencia para que ellos puedan hablar con tranquilidad y puedan expresarse y no tengan que hablar rápido. El riesgo de sangrado relacionado con el tumor, ¿no? Evidenciado por el procedimiento quirúrgico. No solamente es después del procedimiento quirúrgico, sino también antes del procedimiento quirúrgico. El paciente puede llegar a sangrar, que en mis turnos he visto en una riñonera de sangre o 2 riñoneras de sangre, se viene el paciente. Entonces hay que saber actuar con el paciente. Eso también puede producirse después del sangrado. En las intervenciones de enfermería, lavado de manos y bioseguridad, valorar los resultados de hematocrito y hemoglobina, administrar los componentes sanguíneos según se requiera, valoración de las zonas de taponamiento anteroposterior y la fijación de los hilos de fijación en busca de sangrado. Esto de acá, como les decía, siempre hay que estar viendo esos hilos. Por lo general de sala bajan los hilos levemente tensionados. Eso entonces hay que verificar de que no estén sueltos, aflojados, que tienen que estar siempre, todos los días, en todo momento, en las mismas condiciones que bajo de sala. Mantener el reposo absoluto del paciente, valorar las funciones vitales, la coloración, temperatura y llenado capilar. Esto es en cuanto al sangrado del paciente. También hay que tener nuestro coche de paro por si acaso hay un sangrado, tener el MACEL, las sustancias si es que el paciente está en un prequirúrgico, tener por lo general ácido tranexámico, epinefrina, y una vía periférica siempre. El paciente tiene que tener una vía periférica porque podemos llegar a utilizarlo.
Un riesgo de infección relacionado con efectos colaterales a los procedimientos invasivos y hospitalización prolongada. Bueno, el riesgo de infección es bastante, pues, ¿no? Ya el hecho de estar en un hospital hay un riesgo de infección, aparte que ellos vienen muchas veces con un catéter venoso central, tienen las gasas por varios días, entonces el riesgo de infección es bastante alto, por eso es que tenemos que lavarnos las manos antes y después de cada procedimiento, las medidas de bioseguridad y asepsia. El control de funciones vitales como la temperatura principal que nos está avisando que el paciente puede tener una infección. Administrar el tratamiento del paciente antibiótico, realizar una higiene corporal, bucal. El paciente cuando viene de sala está... El paciente cuando viene de sala está con esas gasas ensangrentadas que el olor que emana a veces se siente en toda la sala un olor bastante desagradable. Entonces hay que usar el uso de enjuagatorios bucales. Hay que tratar también nosotros de no mostrar la sensación de desagrado cuando entramos a la sala, ¿no? Entonces hay que tratar de también entender al paciente, valorar las zonas de riesgo de infección que se puedan presentar. El riesgo de asfixia relacionado con los tapones anteros posteriores, evidenciado por los hilos de fijación, ¿no? Bueno, en este caso en las intervenciones de enfermería, como les digo, he tenido caso o con reportes de mis colegas de que han presentado los pacientes que se han soltado los hilos y el paciente ha presentado asfixia, se han atragantado con las gasas y han realizado, en 2 ocasiones han tenido que realizar la maniobra de Heimlich y han podido rescatar a los pacientes. Entonces, esto es bastante riesgoso en estos chicos, por eso siempre hay que revisar esos hilos. Siempre hay que monitorizar las funciones vitales, valorar las gasas de los tapones nasales, el sangrado en los hilos de sujeción, como les digo, evitar los esfuerzos físicos, mantener el reposo absoluto, informar al paciente y a los familiares cualquier sensación de asfixia, cambio de gasas exteriores, como les decía, las gasitas que quedan fuera de las fosas nasales, esas se pueden cambiar para poder verificar si hay sangrados o no hay sangrados, cuando lo requiera el paciente. Mantener la posición semifowler en todo momento ayuda a que el paciente pueda sentir, bueno, la gasa, ¿no? Que no esté directamente hacia sus vías respiratorias. Y la alimentación estricta con una dieta licuada y de fórmula polimérica. Yo he tenido un pacientito que, bueno, sí me ha amanecido toda la noche con un paciente que ha estado con un riesgo de asfixia, menos mal no se llegó a caer, hemos estado evaluando los hilos, pero sí, el paciente si se dormía, sí, pues se podía aspirar, entonces lo hemos mantenido despierto hasta las 5 de la mañana que llegó el cirujano de cabeza y cuello para extraer las gasas. Entonces es bastante riesgoso esto en cuanto al riesgo de asfixia. Muchas gracias. Licenciada, súper interesante su participación en esta oportunidad, ¿no? Con el tema nasoangiofibroma, ¿no? La licenciada, pues, trabaja durante mucho tiempo en el servicio de otorrinolaringología y, como ya es costumbre, siempre los cibernautas hacen preguntas. Tenemos alguna de ellas que se la vamos a hacer en este momento de conocimiento. ¿Qué debe hacer la enfermera en el momento que se presenta un paciente sangrando por diagnóstico de nasoangiofibroma? Bien, cuando tenemos un paciente, si digamos en este momento se nos presenta un paciente, lo primero que hacemos es al paciente acomodarlo en posición Fowler, sentarlo, comunicar a la supervisora. Bueno, siempre somos 2 enfermeras, entonces una de ellas va comunicando a la supervisora para que vaya llamando al médico de emergencia y el médico de emergencia puede llamar al cirujano de cabeza y cuello. Mientras tanto, nosotras vamos, y el paciente si tiene una sola vía, vamos colocándole otra para infundir fluidos, tener el coche de paro. Mientras tanto, podemos ir, como ya el paciente puede tener antecedentes de haber recibido ácido tranexámico, podemos ir ya colocando, llamando también al médico directamente al celular y decirle si lo podemos ir avanzando, así como tener todo el equipo para un taponamiento nasal. A veces el médico puede tardar más, entonces las enfermeras que ya tenemos bastante antigüedad, podemos ir realizando un pequeño taponamiento nasal superficial, algunas veces ayuda, bueno, si no, tenemos que seguir esperando al cirujano, pero mientras tanto ya está con sus fluidos los pacientes. Bien, muy bien. Segunda pregunta, a ver. ¿Cuánto tiempo permanece el paciente con los hilos de sujeción? Consulta a una de las profesionales.
Bueno, los hilos de sujeción, el médico por lo general lo tiene hasta 5 días o un poco más según lo que van evaluando. No tiene que haber sangrado. El médico va a diario, va revisando los tapones, si están húmedos o secos, y entonces va retirando un poco a poco va retirando y va observando qué características tienen estos. Si el paciente ya pasó los 5 días, 7 días y no hay mayor incremento de sangrado, se ven las gasas más secas, entonces el paciente y el médico va retirando ya los hilos junto con los tapones anteriores y si es necesario ya va retirando también los tapones posteriores. Estas preguntas son como para examen, licenciada. Muchas gracias por su tiempo. Y una tercera y última pregunta es, ¿por qué se presenta el riesgo de asfixia en estos casos? Bien, como les decía, el médico deja unas gasas en forma de bollos que están suspendidas por 2 hilos que van hacia uno cada fosa nasal y un tercer hilo que va hacia la boca. Entonces los hilos que van en la fosa nasal están cogiendo de que la gasa no caiga hacia la orofaringe o hacia las vías respiratorias. Y la otra gasa es la que está en la boca, que es para que el médico pueda extraer las gasas. Entonces, es por eso que el riesgo de asfixia, porque si se sueltan estos hilos, nosotros no nos hemos percatado, no hemos hecho una buena valoración del paciente, puede que estos hilos se suelten y produzcan una asfixia en el paciente. Entonces es por eso que sean solamente 2 casos hasta ahora que se han visto que han tenido que realizar la maniobra de Henry. Y menos mal ha sido efectiva. Perfecta su respuesta. Usted ya lo había manifestado en su exposición, ¿no? En ese sentido, luego de más de 30 minutos de participación virtual, la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de Telesalud y Telecapacitación, agradece pues la participación de la licenciada especialista Miriam Guamaní, enfermera del servicio de otorrinolaringología, quien expuso sobre nasoangiofibroma, cuidado de enfermería. Esperando haya despejado algunas dudas sobre este tema y ello sirva para el mejor manejo asistencial de los niños y adolescentes que merecen siempre una atención de calidad. ¿Algunas palabras finales de su exposición, licenciada? Solo agradecer por la audiencia y bueno, poderles hacer entender que tenemos unos pacientitos que son bastante riesgosos, que necesitan de nuestro cariño, nuestra comprensión y nuestra paciencia. Y bueno, sentirnos en el lugar de ellos también para poderlos atender también de esa manera. Gracias. Gracias también a usted nuevamente por aceptar la invitación y será hasta una próxima oportunidad. Ya lo sabe que usted puede apreciar esta exposición a través de nuestro canal de YouTube. En el grupo de chat se encuentra en estos momentos el enlace con el que usted podrá participar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.